Hola, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los momentos más decisivos de cualquier investigación, siguiendo el método de Sampieri, la recolección y el análisis de los datos. Ya tenemos el plan, los objetivos están claros, el diseño está listo, es hora de pasar a la acción. Y es justo aquí donde llega la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace en este punto. Tienes toda la teoría, toda la planificación, pero a ver, ¿cómo convierto todo eso en datos de verdad? Y sobre todo, una vez que los tenga, ¿qué hago con ellos? Pues la respuesta no es única, ni mucho menos. Depende por completo del enfoque que hayamos elegido. Este es literalmente el punto donde el camino se bifurca. Es una encrucijada metodológica que va a definir absolutamente todo lo que hagamos a partir de ahora. Y esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Vamos a explorar esos dos caminos. Primero veremos cómo se recolectan los datos cuantitativos y los cualitativos. Después, cómo se analiza cada tipo. Y para terminar, veremos por qué la coherencia entre todo esto es la clave del éxito. Muy bien, pues vamos a adentrarnos en el primer camino, la recolección cuantitativa. Este es el sendero de la precisión, de la medición numérica, donde lo que buscamos es estandarizarlo y cuantificarlo todo. Aquí, los instrumentos estrellas son, por un lado, los cuestionarios, que nos permitan hacer las mismas preguntas a todo el mundo para luego poder comparar. Y por otro, las escalas de tipo Likert. Estas son geniales porque no solo preguntan, sino que miden la intensidad de una opinión, pidiendo que nos posicionemos en un espectro que va, por ejemplo, desde totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Pero ojo, no vale cualquier instrumento. Para que una medición cuantitativa sea rigurosa, tiene que cumplir 3 requisitos que son sagrados. El primero, la confiabilidad. Si mido lo mismo varias veces, ¿me da el mismo resultado? Se trata de consistencia. El segundo, la validez. ¿De verdad estoy midiendo la variable que creo que estoy midiendo? Y el tercero, la objetividad. Que el instrumento esté libre de la influencia o de los sesgos de la persona que investiga. Y hablando de medir, no todas las mediciones son iguales. A nivel nominal, solo clasificamos en categorías sin orden, como el grupo sanguíneo. En el nivel ordinal ya hay un orden, una jerarquía, como en una escala de dolor. Sabemos que severo es más que leve, pero no cuánto más. En el nivel de intervalo ya tiene distancias iguales entre sus puntos, como la temperatura en grados Celsius, pero su cero es arbitrario, no significa ausencia de temperatura. Y finalmente, el nivel de razón, que es el más completo, tiene un cero absoluto de verdad, como la frecuencia cardíaca. 0 latidos por minuto significa literalmente ausencia de latido. Vale, pues ahora dejamos la precisión de los números y nos metemos en el segundo camino, la recolección cualitativa. Este es el sendero de la exploración, de la búsqueda de significado y de la comprensión profunda de las experiencias humanas. Aquí las herramientas son muy diferentes. Hablamos de entrevistas en profundidad, que pueden ser totalmente abiertas y exploratorias, o semiestructuradas si ya tenemos algunos temas clave que tocar. También está la observación, donde la persona que investiga se sumerge en el entorno para entenderlo desde dentro. Y por supuesto, la bitácora de campo, ese diario donde se apunta absolutamente todo, lo que se ve, lo que se piensa, las primeras interpretaciones. Y aquí hay un punto que es crucial, es la clave de todo. En el proceso cualitativo no hay una máquina que mida, ni un cuestionario que lo recoja todo. El principal instrumento de recolección de datos es la propia persona que investiga. Su sensibilidad, su capacidad para escuchar y observar, esa es la herramienta fundamental. Una pregunta clave en este enfoque es ¿y cuándo paro de recoger datos? La respuesta nos la da un concepto llamado saturación teórica. Es ese momento en el que las nuevas entrevistas o las nuevas observaciones ya no nos están aportando nada nuevo, cuando la información que recibimos empieza a ser repetitiva. Esa es la señal para parar. El campo ya nos ha contado lo que necesitaba contarnos. Pasemos ahora al análisis. Ya tenemos nuestros números, ¿cómo los convertimos en algo que tenga sentido? Pues aquí es donde entra en juego la magia de la estadística. En el análisis cuantitativo, digamos que hay dos grandes familias. La estadística descriptiva nos dice qué tenemos. Básicamente, organiza y resume los datos que hemos recogido con la media, la desviación estándar, etc. Pero la estadística inferencial va un paso más allá. Nos dice, ¿y esto qué significa? Permitiéndonos generalizar los resultados de nuestra pequeña muestra a toda la población y poner a prueba nuestras hipótesis con herramientas como la T-Student o el análisis de varianza. Ahora cambiamos de mentalidad otra vez. Analizar datos cualitativos no va de aplicar fórmulas, es más un proceso artesanal, casi de detective, en el que construimos una teoría a partir de las notas de campo, de las transcripciones de las entrevistas, de los documentos que hemos recogido. El proceso es iterativo y es fascinante. Se empieza transcribiendo todo y haciendo una codificación abierta, buscando pequeñas unidades de significado. Luego, esos códigos se agrupan en categorías más grandes.
Después, se buscan patrones, relaciones entre esas categorías, y finalmente se construye una teoría emergente, es decir, una explicación que nace directamente de los datos, no de nuestras ideas previas. Y claro, ¿cómo nos aseguramos de que el análisis es riguroso? Pues la estrategia clave es la triangulación. Consiste básicamente en contrastar y cruzar datos de diferentes fuentes. Por ejemplo, comparamos lo que alguien nos dijo en una entrevista con lo que observamos que hacía y con lo que dice un documento oficial sobre el tema. Si las tres fuentes apuntan en la misma dirección, la credibilidad de nuestro hallazgo se dispara. Y así llegamos al cierre, al concepto que lo une todo, que le da sentido a todo lo que hemos visto: la coherencia. No se trata solo de elegir un camino, sino de serle fiel durante todo el viaje. Un error metodológico que se ve muchísimo es mezclar las herramientas de forma incorrecta. Por ejemplo, usar estadística inferencial para generalizar a toda la población cuando el estudio solo pretendía describir una muestra. Es como intentar usar un martillo para atornillar algo. La herramienta es buena, sí, pero no para esa tarea. Por eso, la coherencia no es una simple regla académica, es la brújula que garantiza que nuestra investigación no se pierda por el camino y que llegue a un destino válido, a unas conclusiones que de verdad se sostengan. Entonces, si nos tenemos que quedar con una idea central, que sea esta. La pregunta de investigación es la que dicta el camino a seguir. Ese camino, sea cuantitativo o cualitativo, es el que determina qué herramientas tenemos que usar. Y solo usando las herramientas adecuadas podremos obtener respuestas robustas y llenas de significado. Este tema está en el mazo de tarjetas biomédicas.